titulares. Alcaldesa de San Vicente, en la provincia de Manabí, fue asesinada a tiros. Fin de semana violento en Santa Elena. 6 personas fueron asesinadas en 3 escenas distintas. Antes de iniciar el receso legislativo, la Asamblea tratará la ratificación de la proforma presupuestaria remitida por el Ejecutivo. Y en Guardianes del Pacífico, Manta se une a la Hora del Planeta, una cruzada mundial en favor del medio ambiente. Televidentes amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Oromar Dominical. El gobierno se pronunció sobre el asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación, señalando que se ha dispuesto a la policía que realice todas las acciones para garantizar la inmediatez en la investigación, a fin de dar con los autores materiales e intelectuales. Iniciamos precisamente con esta lamentable noticia. La alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, junto a su comunicador, fueron hallados sin vida al interior de un vehículo en el sector Punta Napo de dicho cantón. A pesar del estado de excepción que se vive en el país, se siguen registrando muertes violentas. En horas de la madrugada de este domingo 24 de marzo, encontraron los cuerpos sin vida de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y del director de comunicación, Jairo Loor, en el sector Punta Napo de dicho cantón. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado 23 y fueron hallados al interior de un vehículo junto a sus pertenencias, por lo que la policía descartó un posible robo. A las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, y se procede a la localización del vehículo que es portaje aquí en la playa de Punta Napo. En el interior, el trabajo de criminalística se pudo evidenciar que existen 4 balas y vainas en el interior. No, por el único instante en que nosotros tomamos contacto con la familia es cuando ellos nos indican que tenían el localizador del GPS, y ahí es cuando nos manifiestan que no lo encontraban desde las horas de la mañana. Varios personajes de la política del país se han pronunciado ante el doble crimen, como Rafael Correa, expresidente de la República, Luisa González, ex candidata a la presidencia, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso. A sus 26 años, García se convirtió en la alcaldesa más joven del país. Fue la mayor de 4 hermanos y aunque se graduó de enfermera, se inclinó por la política siendo militante de la Revolución Ciudadana, mientras que Loor estuvo en varios medios televisivos y también ejerció como director de comunicación en un equipo de fútbol de su ciudad natal, Manta. Estos serían los primeros crímenes a funcionarios políticos desde que Daniel Noboa declarara el conflicto armado interno. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Fabricio Colón Pico, líder de un grupo catalogado como terrorista, estaría muerto, según dieron a conocer sus familiares. La hija de Pico habría publicado imágenes lamentando la partida de su padre. No obstante, su muerte no ha sido confirmada por las autoridades. La policía investiga el supuesto fallecimiento. Recordemos que Pico estaba prófugo de la justicia desde enero y que 4 días después de haberse fugado de la cárcel de Riobamba, compartió un video en redes donde le decía al presidente Noboa que se entregaría siempre y cuando garanticen su vida. Y en medio del estado de excepción, militares fueron víctimas de una emboscada conformada por 15 sujetos en el sector de Barranca Bermeja, en la provincia de Sucumbíos. Producto de ello, Daniel Giovanni Valencia Arcos, cabo segundo soldado, murió y otros 4 resultaron heridos. En una rueda de prensa, el comandante del ejército, Fernando Adati, indicó que los sujetos serían miembros de una organización paramilitar identificada como Comando de la Frontera. Escuchemos. La patrulla militar estaba verificando una información que conocíamos. Estábamos, lógicamente, tratando de establecer exactamente dónde o cuán real era esta información.
y cuando retornaban ya una vez de salir del sector de Barranca Bermeja, retornaban hacia la ciudad de Lao Agrio, fueron emboscados. Esta es una posición que habían preparado de antemano estos grupos irregulares. Eso quiere decir que conocían de que podía haber esa posibilidad. Fueron emboscados por aproximadamente 15 Y en otras noticias, el análisis a la proforma presupuestaria será la última tarea de la Asamblea Nacional antes de la vacancia. El legislativo debe decidir si insiste en sus observaciones o se acoge a la propuesta original del Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional sesionará de manera virtual este lunes 25 de marzo para tomar una decisión con respecto al presupuesto general del Estado 2024. El Parlamento debe decidir si insiste en sus observaciones o se acoge a la propuesta original del Gobierno Nacional. La legislatura remitió sus observaciones al Ejecutivo el jueves 21 de marzo. Uno de sus reparos fue que no se incluye el monto previsto a recaudar por el alza del IVA del 12% al 15%. Asimismo, hubo críticas por el recorte del presupuesto de las universidades. En menos de 24 horas, el Ejecutivo respondió y descartó cualquier cambio planteado por el Legislativo. Según el régimen, solo hubo conclusiones de carácter técnico y recomendaciones para la mejora del manejo fiscal, cuando el artículo 295 de la Constitución señala que las observaciones deben ser por sectores de ingresos y gastos. Cabe recordar que la ley en el artículo antes mencionado impide a la Asamblea Nacional alterar el monto global de la proforma que asciende a 35.536 millones de dólares. Ahora, en el Parlamento se necesita al menos 92 votos para ratificarse las observaciones, de lo contrario, la proforma entrará en vigencia como lo propuso el Ejecutivo. Por otra parte, este lunes será el último día de trabajo de la legislatura previo a unos días de vacaciones. Los asambleístas regresarán a sus funciones el próximo 10 de abril. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El 15% del IVA a partir del 1 de abril disparó las ventas este fin de semana en Quito y Guayaquil. Expertos calculan que en el mercado interno se moverán 1.500 millones de dólares en lo que resta del mes, gracias a las ofertas. Durante este fin de semana, el movimiento comercial en Guayaquil tuvo un motivo más para verse agitado. Es que a 2 semanas del incremento del IVA del 13 al 15%, algunos locales del centro de la ciudad colocaron ofertas y facilidades de pago para captar más clientes y aumentar sus ventas. El centro comercial Bahía Malecón fue uno de los sitios más concurridos. Ahí, por ejemplo, se encontraba un ventilador a $61, pero ese mismo artículo, con el alza del IVA en 3 puntos, costaría $63. Hubo personas que, tomando en cuenta el pago del 14º sueldo, adquirieron la vestimenta escolar y zapatos para sus hijos aprovechando las promociones. En Quito el panorama fue similar. Varios locales en distintos centros comerciales ofrecieron descuentos y meses de gracia a los clientes que compren la mercadería hasta finales de marzo. A decir de varios empresarios, el incremento del IVA provocará un fuerte impacto comercial que comenzará a estabilizarse en mayo con las ofertas del Día de la Madre. Según analistas económicos, 1.500 millones de dólares se moverán en el comercio interno en estas 2 últimas semanas antes del aumento del IVA al 15%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El sector comercial estima que tendrán 2.5 millones de dólares adicionales en ventas diariamente con la reducción de las horas del toque de queda. La industria hotelera, de alimentos, el turismo y el comercio son las más beneficiadas según los gremios productivos. La reducción de 1 hora en el toque de queda en ciudades como Quito y Guayaquil tendrá un impacto directo en el comercio. Las estimaciones indican que con una jornada extendida las ventas se recuperarán en un 25% por hora a escala nacional. Es decir, que esta modificación de tiempos generará 2.5 millones de dólares adicionales por día para el sector comercial. Según las proyecciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil, entre las 19 horas y la medianoche ahora se podrá generar cerca de 13 millones de dólares y eso es un impulso que desde ahí hace tiempo estaban esperando. En el sector turístico son optimistas y creen que estos nuevos horarios del toque de queda les permitirá recuperar el 30% de su movimiento, lo que al mes representaría unos 100 millones de dólares.
Esta reactivación iría de la mano con las disposiciones que se dicten desde los municipios para atraer a más turistas, en especial en cantones pequeños. Por ejemplo, 10 alcaldes de Guayas se reunieron este fin de semana para proponer y ejecutar nuevos calendarios de actividades culturales a propósito de la Semana Santa. Ahí se generarán interacciones sociales, culturales, deportivas, además impulsarán emprendimientos que irán inducidos a que la economía mejore en las localidades. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La CNEL advirtió este sábado que se había reducido la capacidad operativa en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, provocando cortes de luz en varios sectores del país. Una fuga de petróleo en una tubería en Napo afectó por varias horas la generación de luz en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, lo que derivó este último sábado en la suspensión del servicio de energía en algunas zonas del Ecuador. Según indicó la Corporación de Electricidad CNEL, lo que ocurrió en el oleoducto de crudos pesados OCP provocó la reducción de la capacidad operativa de Coca-Codo Sinclair, que está ubicada en la provincia de Napo y Sucumbíos. La empresa OCP, de su lado, a través de un comunicado detalló que la fuga se detectó en la parroquia Sardinas, del cantón El Chaco, en Napo. Adicionalmente mencionó que se detuvo la operación del oleoducto. Alrededor de las 15:30, el Ministerio de Energía y Minas aseguró que se había restablecido el funcionamiento normal de la planta Coca-Codo Sinclair. Según imágenes sociabilizadas en redes sociales, se observa que el crudo se derramó en un afluente que sería el que alimenta a la hidroeléctrica, y Coca-Codo Sinclair no puede procesar agua con petróleo para convertirla en energía. Por eso, los cortes de luz. En este contexto, este sábado, hubo denuncias en la web por cortes de energía en algunas localidades, así Guayaquil, Noboliquito, en donde se reportaron apagones que se extendieron por varias horas. Informar que el OCP tiene capacidad para transportar hasta 450,000 barriles de petróleo por día y sirve, junto al estatal sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, para llevar el crudo a Esmeraldas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Manta se unió a la Hora del Planeta con la limpieza en playas y también dentro del mar. Decenas de voluntarios fueron parte de esta cruzada para generar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Símbolo de unidad y esperanza para un futuro sostenible. Así es como se describe a la Hora del Planeta, una tradición anual que se conmemora el último sábado de cada marzo. Fue iniciada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocida como WWF, en 2007 en Australia, y a la que más de 190 países se unen cada año. Ecuador no es la excepción. En general, cada país decide en qué tema enfocarse. En el Ecuador hemos elegido el tema de los plásticos. En Manta, provincia de Manabí, las actividades se concentraron en las playas. Hemos encontrado tapitas de botellas, cigarrillos y entre varias cosas que me apena realmente que las personas tengan ese tipo de crueldad en botar. Si vienen a estos lugares, que tengan la precaución de siempre retirar sus desechos y no dejarlos botados siempre. A la jornada de limpieza se hizo presente la primera autoridad del cantón. Es un llamado también a la conciencia del ciudadano mantense. No solo es venir a minguear, es evitar dejar el desecho en la playa. Hay muchos colectivos que hacen campañas importantes como Llévate tu basura, que va antes de la minga. Llévate tu basura. Viniste, te comiste un helado, guárdatelo en el bolsillo y luego la desechas en un bote. La minga no solo se realizó en la superficie, sino también dentro del mar. En total, 8.5 kilogramos de desechos fueron extraídos en la limpieza submarina. Pudimos encontrar varios tipos de residuos. Tenemos redes de pesca, platos de comida desechables, tenemos botellas plásticas. Esto causa también que varias especies marinas se enreden y se queden atrapadas. Esta actividad busca crear conciencia sobre el cambio climático, reflexionar acerca del consumo de energía y enseñar cómo, incluso desde el hogar, podemos cuidar nuestro planeta.
Invito y motivo a la ciudadanía de que practique esto súper fácil, o sea, no necesita más que simplemente lo que diariamente va ensuciando, una tarrina de mantequilla, un frasco de aceite, un frasco de mermelada, una lata de atún, la va clasificando y la va guardando y la va lavando también. En el momento que uno lava con detergente los platos, puede hacer lo mismo con los envases que está descartando. Y uno tiene que pensar en las nuevas generaciones, tiene que pensar en el futuro de la Tierra. La hora del planeta puede ser conmemorada de diferentes formas. La más emblemática es apagando la luz por 60 minutos de 20:30 a 21:30. No solo las luces de las casas, sino las luces de monumentos emblemáticos a nivel mundial. Se apaga la luz en la Torre Eiffel, se apaga la luz en la Puerta de Brandeburgo en Berlín, en varias avenidas en diferentes partes de Europa, se apaga la luz del obelisco en la Argentina. Es decir, y aquí en el Ecuador también tenemos el compromiso de algunos gobiernos autónomos centralizados de apagar la luz en algunos monumentos emblemáticos, como por ejemplo el monumento a la mitad del mundo. Otras actividades son sembrar árboles, limpiar ríos y otros afluentes, limpiar ventanas para aprovechar la luz solar y hasta aprender recetas sostenibles. Esta cruzada mundial por el planeta invita a todos a tener conciencia sobre la protección de la naturaleza y abordar la crisis climática en conjunto. Con imágenes de Fernando Vera, Tania Loor, Noticias Oromar. Una maravillosa iniciativa que todos debemos ser parte y en cualquier época del año. Realizamos una pausa y regresamos con ustedes. Quédense junto a nosotros. Estamos de vuelta con más información. Muchas gracias por acompañarnos. La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, se declaró en asambleas territoriales permanentes y en alerta para responder a posibles llamados para levantarse contra la minería. Asimismo, convocaron a un paro solidario el miércoles 27 de marzo, con el fin de contrarrestar las acciones gubernamentales en sectores como Palo Quemado del cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, donde en días previos se registraron enfrentamientos entre pobladores y la fuerza pública por la consulta ambiental para la fase de explotación de un proyecto minero canadiense. Entre otras medidas, piden que la Asamblea investigue las inversiones del presidente Daniel Noboa en proyectos mineros, ya que podría constituirse un posible conflicto de intereses. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se pronunció sobre la detención de su hijo en el marco de una presunta oferta de tráfico de influencias. En una entrevista con un medio costarricense, la funcionaria aseguró que no hay pruebas que justifiquen la prisión y que apelará a instancias internacionales. Escuchemos. Mi hijo tiene sus manos limpias porque es un joven de sueños. Esto de aquí es importante entender que mi hijo ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento la Fiscalía sobre una sola prueba que le haya llevado a mi hijo en este momento a la cárcel donde usted lo señala. Hoy temo por mi vida. Mi hijo está en peligro en esa cárcel y por eso hoy levanto mi voz hacia la Corte Internacional de Derechos Humanos y hacia toda organización internacional en donde protege la violencia al género y político que hoy está pasando en Ecuador. Por eso hoy no puedo callar más y tengo que buscar la inocencia de mi hijo, porque en este momento ni siquiera me puedo mover de este país, porque tengo que pedir permiso a una canciller para ir a defender la vida de mi hijo, ¿no? Por eso tengo que apelar a las cortes internacionales, porque Ecuador tiene que darme la licencia legal para yo poder estar al lado de mi hijo. Durante el fin de semana se registraron varios hechos violentos en Manta, provincia de Manabí. Conozcamos el saldo de estos sucesos.
El primer ataque se registró cerca de las 8:20 de la noche de este viernes 22 de marzo en la calle 16 y avenida 19 en el barrio Santa Marianita. Allí un ciudadano identificado como Juan Bosco, de 27 años de edad, resultó herido tras recibir varios impactos de bala. Según los moradores del sector, se logró escuchar al menos 30 disparos. Hasta la realización de este informe, el hombre permanecía en una casa de salud. Los operativos de control en los alrededores del sector, se procede a la aprehensión de 3 sujetos que portaban un arma de fuego, que estaban circulando por el sector. Al momento se está realizando las respectivas diligencias para verificar si estas personas son las que tienen relación con el hecho violento. El otro hecho criminal se reportó minutos más tarde en Urbirríos 1. 4 hombres resultaron gravemente heridos luego de ser atacados con armas de fuego, por lo que fueron trasladados a diferentes casas de salud. Horas más tarde se dio a conocer que uno de ellos perdió la vida. La víctima fue identificada como Alexis Mosquera, de 32 años de edad. Poco después, en el barrio Santa Lucía, se registró otro ataque que dejó como saldo 2 muertos y un herido. Las víctimas mortales fueron identificadas como César Valle, de 46 años, y Jorge Luis Mendoza, de 44 años, mientras que el herido también fue trasladado hasta una casa de salud. Y el último atentado se registró este sábado 23 de marzo en la parroquia Tarqui. Sujetos armados acabaron con la vida de Galo Javier Vélez, dejando su cuerpo tendido sobre la vereda. Aquí en la calle 106 y 105 se ha producido un hecho violento. Como consecuencia tenemos una víctima por arma de fuego. La primera información que tenemos indican que el participante posiblemente sea un vehículo tipo furgoneta que posteriormente es incinerado en el sector de La Pradera. En lo que va de este 2024, el puerto Manabita ha registrado un total de 50 muertes violentas. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y en Santa Elena, al menos 6 personas fueron asesinadas en horas de la noche de este sábado 23 de marzo. El primer crimen ocurrió a un costado de la vía en la parroquia Atahualpa, donde se encontró un cadáver con indicios balísticos dentro de un vehículo. El segundo hecho fue en el ingreso de la parroquia Anconcito del cantón Salinas. Allí, un hombre murió al recibir impactos de bala a la altura del tórax. Y en otro punto de ese mismo cantón, concretamente en el barrio Otto Arosemena, 4 hombres murieron baleados. Mientras tanto, los heridos siguen recibiendo atención médica. Y de esta manera concluimos con este espacio informativo. Como siempre, agradecerles por su amable sintonía. Muy buenas noches y recuerden que mañana nos esperamos a partir de las 6 de la mañana.